El sol empezaba a ponerse y me sentía ligera mientras caminaba hacia la cafetería donde había quedado en encontrarme con Clara. Las calles estaban llenas de vida, con gente riendo y conversando, pero en medio de toda esa agitación, solo podía pensar en mi mejor amiga y en lo que nos esperaba esa tarde. Clara y yo teníamos una conexión única, éramos como hermanas, compartiendo secretos y risas desde la infancia. Estaba ansiosa por contarle algunas novedades que me tenían emocionada, pero al mismo tiempo, una pequeña sombra de incertidumbre se cernía sobre mí. Tan pronto como entré en la cafetería, el aroma del café recién hecho y los dulces horneados invadió mis fosas nasales, trayendo una sensación de confort. Clara ya estaba allí, sentada en una mesa en la esquina, con una sonrisa radiante que iluminaba su rostro. Me saludó con entusiasmo al verme y mi corazón se calentó. Nuestra amistad era uno de los pilares de mi vida, y sabía que pasara lo que pasara, eso siempre sería cierto. «Dani», exclamó Clara, levantándose para darme un abrazo apretado. «Te echaba tanto de menos». «Yo también, Clara», respondí soltando una carcajada. «Tengo tantas cosas que contarte». Nos sentamos y empezamos a hablar de todo y de nada al mismo tiempo. Las risas fluían con facilidad y me sentía como en casa. Clara siempre ha tenido esa habilidad de hacer que el tiempo parezca irrelevante. Hablamos sobre la universidad, nuestros amigos en común e incluso los últimos cotilleos de la ciudad. Y entonces, como si el universo hubiera conspirado, empezó a hablar de José. «No te vas a creer lo que pasó anoche», dijo Clara con los ojos brillando. «Me llevó a cenar y fue tan romántico. Estoy empezando a pensar que realmente puede ser el chico adecuado para mí». Sonreí, pero dentro de mí, una tormenta de emociones comenzó a formarse. José, el novio de Clara, siempre me había atraído de una manera que no podía explicar. Tenía esa confianza, una sonrisa que podía iluminar cualquier lugar y una mirada que incluso cuando se dirigía a Clara, hacía que mi corazón se acelerara. Sabía que mi sentimiento era una traición silenciosa, un secreto que guardaba bajo llave. Pero al escuchar a Clara hablar de él, era como si una cuchilla me atravesara por dentro. «Eso es genial, Clara. De verdad parece un buen chico», respondí, tratando de ocultar la verdad que me consumía. Seguimos conversando y la felicidad de Clara era contagiosa. Con cada risa compartida, me recordaba lo mucho que la valoraba y lo que significaba nuestra amistad para mí. Pero claro, la presencia de José rondaba en mis pensamientos como una sombra, y la idea de que eso pudiera cambiarlo todo me inquietaba. Después de un rato, mientras tomábamos nuestros cafés y compartíamos un trozo de tarta de chocolate, José entró en la cafetería. Estaba deslumbrante con esa camiseta ajustada que acentuaba sus músculos y su pelo desordenado de manera irresistible. Mi corazón dio un vuelco y sentí un nudo en el estómago. Clara no se dio cuenta, pero yo apenas pude mantener la compostura. Él nos vio y se acercó a nuestra mesa, con una sonrisa amplia en el rostro. «Hola, chicas», dijo mirando directamente a Clara. «Espero que no os hayáis pedido todo del menú». «José», exclamó Clara, levantándose para abrazarle. «Has llegado justo a tiempo. Estábamos hablando de ti». Esa frase me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Qué podía hacer? Sonreír y actuar con normalidad, como si no hubiera un conflicto interno. Era lo que tenía que hacer, pero la tensión era palpable. José se volvió hacia mí con sus ojos castaños brillando con una intensidad que me dejó sin palabras. «Hola, Dani. ¿Qué tal estás?», preguntó y su mirada parecía penetrar en mi alma. «Hola, José. Estoy bien, gracias», respondí tratando de sonar casual. Pero mi voz salió más baja de lo que me hubiera gustado. La conversación fluyó naturalmente con Clara hablando de sus aventuras y planes, mientras yo me perdía en pensamientos sobre José. Él estaba allí tan cerca, y no podía evitar el deseo que crecía dentro de mí. Era un sentimiento prohibido, un amor que no debería existir. Y sin embargo no podía apartar la idea de que tal vez, solo tal vez, él también sintiera algo por mí. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, parecía que algo eléctrico pasaba entre nosotros, pero sabía que no podía dar voz a esos pensamientos. Después de unos minutos, José se despidió y se marchó, dejando a Clara y a mí solas de nuevo. El aire parecía más pesado, y sabía que necesitaba ser honesta con Clara, pero la idea de perder nuestra amistad me paralizaba.
¿Has visto lo guapo que estaba hoy?, comentó Clara con una sonrisa soñadora en el rostro. Estoy tan feliz con él, Dani. Sí, la verdad es que sí lo estaba, respondí forzando una sonrisa. ¿Qué podía decir? ¿La verdad? No, eso podría arruinarlo todo. Los días siguientes pasaron como en una especie de neblina. Cada vez que me encontraba con Clara y José, era como si estuviera viviendo un sueño y una pesadilla al mismo tiempo. La amistad entre nosotras parecía sólida, pero en mi corazón, luchaba contra un mar de sentimientos confusos. José siempre estaba presente con su sonrisa y su risa resonando en mi mente, y cuanto más tiempo pasaba a su lado, más difícil me resultaba ignorar lo que estaba sucediendo. Clara me contaba sus planes románticos, y yo la apoyaba, pero por dentro me sentía rota. En la fiesta de cumpleaños de Clara, el ambiente estaba eléctrico. Amigos y familiares se habían reunido para celebrar, y yo estaba allí, intentando divertirme. Pero la presencia de José era como una llama que me atraía y me quemaba al mismo tiempo. Cuando Clara se apartó para hablar con otra persona, me quedé sola en la terraza, intentando respirar y poner en orden mis pensamientos. Fue entonces cuando apareció José, como si hubiera leído mi mente. ¿Todo bien?, preguntó con una expresión sincera en el rostro. Sí, solo necesitaba un momento, respondí, mirando al horizonte. Se acercó y la tensión entre nosotros era palpable. Nuestras miradas se cruzaron, y sentí mi corazón acelerarse. Era como si el mundo hubiera desaparecido, y solo quedáramos nosotros dos. El silencio se alargó, y supe que algo estaba a punto de pasar. El deseo se volvió casi insoportable, y me pregunté si él también lo sentía. Eres una amiga increíble, Dani, dijo él, rompiendo el silencio. Clara de verdad tiene suerte de tenerte a su lado. Esas palabras fueron como un jarro de agua fría. Quería ser la amiga increíble, pero al mismo tiempo, deseaba ser más que eso. Y en ese momento, mientras le miraba a los ojos, me di cuenta de que la verdad estaba a punto de salir a la luz. Tenía que decidir, debería arriesgarlo todo y confesar mis sentimientos, o proteger mi amistad a toda costa. Esa pregunta resonaba en mi cabeza, mientras la fiesta continuaba dentro, llena de risas y celebraciones. Y mientras la música sonaba y los amigos bailaban, me encontraba en una encrucijada emocional, sin saber qué camino elegir. El amor y la amistad estaban en juego, y la respuesta que buscaba parecía cada vez más lejana. Estaba sumergida en un mar de incertidumbres, con la mano temblando mientras miraba la hoja en blanco frente a mí. El silencio de mi cuarto reflejaba la confusión que sentía dentro. La idea de escribir una carta para Clara, confesándole mi amor por José, era a la vez liberadora y aterradora. Tenía que hacerlo, pero una vocecita dentro de mí susurraba que era un error. ¿Cómo podía poner en palabras lo que sentía? ¿Cómo podía arriesgar todo lo que había construido con Clara, esa amistad que era el pilar de mi vida? Con los ojos fijos en la hoja, comencé a escribir, querida Clara. Pero pronto las palabras se convirtieron en un enredo de sentimientos. Mi corazón latía acelerado, y sabía que lo que estaba a punto de hacer podría cambiarlo todo. Yo no sé cómo empezar esto, escribí, y de inmediato rasgué la hoja en pedazos, como si eso pudiera borrar la realidad que me perseguía. Me levanté y comencé a caminar de un lado a otro en la habitación. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor. Estaba atrapada entre el deseo y la lealtad, entre la pasión y la culpa. Entonces agarré el móvil y abrí la aplicación de mensajes. Miré nuestra conversación, los mensajes de risas, de planes y de secretos. Una parte de mí quería simplemente borrar todo y olvidar que José existía. Pero no podía. Y esa lucha interna me estaba consumiendo. Daniela, ¿estás bien? La voz de Clara sonó al teléfono, interrumpiendo mis pensamientos. Dudé antes de responder, intentando ocultar la tormenta que se desataba dentro de mí. Sí, Clara, todo bien. Solo estoy pensando en algunas cosas. Una respuesta evasiva, pero era lo mejor que podía hacer. Pareces un poco distante últimamente. ¿Te pasa algo? La preocupación en su voz era palpable, y sentí una punzada de culpa. Solo estoy cansada, ya sabes cómo es, mentí, intentando sonar ligera. La escuela ha sido intensa. Pero en el fondo, sabía que no era solo eso. El peso de lo que sentía por José me aplastaba. Después de colgar, sabía que no podía seguir así.
La carta seguía rondando en mi mente como una sombra, y el deseo de escribirla volvió con fuerza. Necesitaba desahogarme, sacarlo todo. Respiré hondo y me senté de nuevo en la mesa, decidida a no dejar que el miedo me dominara. Querida Clara, comencé de nuevo, escribir esto es una de las cosas más difíciles que he hecho, pero necesito ser honesta contigo. Con cada palabra, el peso empezaba a aligerarse. Fui sincera sobre mis sentimientos, sobre cómo José se había convertido en una presencia constante en mi mente, incluso cuando intentaba ignorarlo. Con cada línea, sentía que el pecho se me oprimía. Sé que esto puede herirte y nunca quise que nuestra amistad se viera afectada. Pero ya no puedo ocultar lo que siento. Estoy enamorada de José. Con lágrimas en los ojos terminé la carta y por un momento me sentí aliviada. Sin embargo, la realidad me golpeó de inmediato. ¿Qué había hecho? Estaba a punto de enviar un mensaje que podría destruirlo todo. Volví a dudar, mi dedo flotando sobre el botón de enviar. ¿Y si Clara no me perdonaba? ¿Y si perdía a la única persona que siempre había estado a mi lado? Decidí que necesitaba tiempo para pensar. La carta quedó allí como un peso en mi mesa. Tenía que dejar que las ideas se asentaran en mi cabeza antes de tomar una decisión. Los días siguientes fueron un torbellino. Noté que José estaba más atento a mí, como si algo hubiera cambiado entre nosotros. Me miraba de una manera diferente y eso solo aumentaba mi confusión. Un día, después de clase, me llamó para hablar. Daniela, ¿puedo hablar contigo un momento? La forma en que pronunció mi nombre hizo que mi corazón se acelerara. Claro, José. ¿Qué pasa? Respondí intentando parecer tranquila, pero la ansiedad me consumía. He notado que has estado algo distinta últimamente. ¿Estás bien? Me miró a los ojos, su mirada era penetrante y sentía como si me estuviera desnudando el alma. Por un momento pensé en contarle la verdad, pero la palabra no salió de mis labios antes de que pudiera pensarlo. Sí, todo bien. Solo estoy pasando por un momento complicado. José asintió, pero la preocupación en su mirada no desapareció. Si necesitas algo, sabes que puedes contar conmigo, ¿verdad? Se acercó un poco más y por primera vez, la distancia entre nosotros parecía disminuir. Mi corazón se aceleró y la tentación de confesarlo todo era casi insoportable. Pero me contuve. Gracias, José. Lo recordaré. Me despedí y me fui con el peso de la mentira acompañándome. ¿Qué estaba pasando conmigo? Estaba a punto de tirar todo por la borda por un amor prohibido. En los días que siguieron, Clara empezó a notar el cambio entre nosotros. Podía sentir cómo su desconfianza crecía. Un día, mientras estábamos en su casa, me lanzó una mirada penetrante. Daniela, tú y José estáis demasiado cerca, ¿no crees? Me atraganté con lo que estaba tomando y busqué una respuesta que no revelara nada. Ah, Clara, ya sabes cómo es. Solo tenemos algunas clases juntos y estamos estudiando. Dije rápidamente, pero la vacilación en mi voz no pasó desapercibida. Sí, pero no puedes mentirme. Siento que hay algo que no me estás contando. El tono de Clara era firme y sabía que estaba a punto de ser descubierta. Si está pasando algo, tienes que decírmelo. Soy tu amiga. El peso de la verdad cayó sobre mí como una losa. ¿Cómo podría yo herir a Clara, la persona que siempre había estado a mi lado? Pero la duda sobre lo que ella podría descubrir me mantenía inquieta. Te prometo que no hay nada más, Clara. Solo estoy preocupada por ti y por tus cosas, dije sintiéndome culpable mientras hablaba. Pero la expresión en su rostro dejaba claro que no estaba convencida. La tensión en el aire era palpable, y yo sabía que la situación era insostenible. Clara empezó a investigar, y sabía que la hora de la verdad se acercaba. Siempre había sido perspicaz, y no podría ocultarlo por mucho tiempo. ¿Qué pasaría cuando encontrara el mensaje que dudaba en enviar? ¿Qué haría si al final, Clara decidiera que ya no podía confiar en mí? Estaba atrapada en un ciclo de duda y miedo. El amor que sentía por José era real, pero el precio que tendría que pagar podría ser demasiado alto. Y mientras la tormenta se acercaba, solo una cosa estaba clara, nada sería como antes. El sol ya se estaba poniendo cuando llegué al café donde había quedado con Clara.
El olor de los granos de café tostados y el suave murmullo de las conversaciones a mi alrededor me tranquilizaron un poco, pero la ansiedad crecía con cada paso que daba hacia la mesa donde ella ya estaba sentada. ¿Qué le diría? ¿Cómo podría explicar los sentimientos que me estaban consumiendo? Clara me miró con una sonrisa, pero podía ver la preocupación en sus ojos. Siempre había sido tan perceptiva. Me senté y respiré hondo, intentando ordenar mis pensamientos. «Hola, Dani», dijo intentando sonar alegre, pero noté una tensión sutil en su voz. «¿Cómo estás?» «Hola, Clara». «Estoy bien», creo. Mi voz salió vacilante y no pasó desapercibido. Clara arqueó una ceja, y supe que debía ser directa. «En realidad, necesito contarte algo». Se inclinó hacia adelante, su expresión cambiando a una mezcla de curiosidad y aprensión. «¿Qué ha pasado? Pareces nerviosa». Yo volví a dudar, buscando las palabras correctas. «Estoy enamorada de José». Clara guardó silencio por un momento que me pareció eterno. Su mirada se clavó en mí, y pude ver las emociones agitándose detrás de su fachada. Lo que temía sucedió, el dolor y la traición que sabía que iban a aparecer. «Ya lo sospechaba», dijo finalmente, su voz calmada, pero con un toque de amargura. «Me di cuenta de cómo lo mirabas. Clara, no quería que esto pasara. Intenté controlarlo, te lo juro». Imploré sintiendo que mi corazón se aceleraba. «Simplemente no puedo controlar lo que siento». «¿Y crees que para mí es fácil?», respondió Clara, elevando un poco la voz. «Te considero mi mejor amiga, Dani. Y te has enamorado de mi novio». Lo sé», grité, la frustración desbordándose. «Pero no elegí esto. No quería sentir nada por él». Clara cruzó los brazos, mirando hacia abajo, claramente afectada. El silencio se alargó entre nosotras, y pude escuchar el latido de mi corazón y el lejano bullicio del café. La tensión era palpable. «Entonces, ¿qué vas a hacer?», preguntó Clara con la voz algo más suave, aunque su mirada seguía distante. «No lo sé, Clara. No quiero hacerte daño. Te prometo que no haré nada con José. Solo necesitaba ser honesta contigo». Clara me miró con una mezcla de dolor y comprensión. Era como si un gran peso se hubiera levantado de mi pecho, pero al mismo tiempo, sentía que algo fundamental había cambiado en nuestra amistad. «Sabes, siempre pensé que si alguna vez algo así pasaba, me pondría furiosa», comenzó, su voz temblorosa. «Pero en lugar de eso, solo siento tristeza». «Lo siento mucho, Clara. De verdad, lo siento mucho». Las lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos, y las limpié rápidamente. Esta conversación me estaba destrozando. «Es complicado», dijo suspirando. «No quiero que sufras, pero tampoco puedo negar que me siento traicionada. No era mi intención, de verdad. Yo solo no puedo controlar lo que siento». Clara me miró y por un momento parecía estar luchando contra sus propias emociones. Finalmente esbozó una sonrisa triste. «Solo quiero que sepas que si realmente amas a José, no me voy a interponer. No quiero ser la persona que te impida ser feliz». Mis palabras no salían. Era un gesto tan generoso, pero al mismo tiempo, sentía que eso podría destruir nuestra amistad. ¿Qué haría si Clara decidía alejarse de mí? ¿Y si realmente me dejaba intentar algo con José? No sabía cómo manejarlo. «Clara, no tienes que hacer esto por mí». Mi voz temblaba, y estaba luchando por mantener la compostura. «No quiero que te lastimes aún más. Sé que esto es difícil, pero tenemos que ser sinceras la una con la otra». Respiró hondo, como si se estuviera preparando para algo. «No quiero que te sientas atrapada en esta situación. Si sientes algo por él, quizás sea mejor que lo habléis». Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Estaba a punto de declararme a José, y ahora Clara me estaba dando su bendición. No sabía si esto era un regalo o una maldición. «¿Estás segura de esto?», pregunté con mis inseguridades desbordándose. «¿Y si esto acaba con todo entre nosotras?». «No lo sé. Pero no puedo vivir con esta incertidumbre». Clara parecía más fuerte que yo, y eso me hacía sentir aún más confundida. «Eres mi amiga y quiero que seas feliz, aunque eso signifique que yo tenga que renunciar a algunas cosas». No sabía qué decir.
La generosidad de Clara me abrumaba, y la idea de perder su amistad por José me angustiaba. Pero la presión de no seguir adelante con mis sentimientos me estaba asfixiando. Lo pensaré, respondí finalmente sabiendo que ahora la presión estaba sobre mí. El peso de la decisión caía sobre mis hombros, y no sabía si estaba lista para llevarlo. Clara asintió y sonrió levemente, pero podía ver que el dolor seguía ahí, oculto tras la máscara de comprensión. Me levanté y Clara hizo lo mismo. Gracias por ser honesta conmigo, Clara. Te prometo que lo pensaré con cuidado. Esas palabras me parecían insuficientes, pero eran todo lo que tenía. Salimos del café en silencio y mientras caminábamos juntas, la atmósfera entre nosotras estaba cargada de emociones no expresadas. Lo que más temía se estaba haciendo realidad, la amistad que siempre valoré estaba cambiando, y el futuro era una incógnita. Cuando me despedí de Clara, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sabía que necesitaba hablar con José, pero al mismo tiempo, mi corazón estaba dividido. ¿Qué haría ahora? Las decisiones que tomara podrían cambiarlo todo. Con la mente nublada, decidí dar una vuelta por la ciudad antes de ir a casa. Las luces de la calle empezaban a encenderse, y me encontraba perdida en mis pensamientos. Deseaba que todo fuera más sencillo, que no estuviera atrapada entre el amor y la amistad. Y así, mientras caminaba por las calles de mi ciudad, sentía la duda acompañándome, como una sombra. ¿Qué era lo que realmente deseaba? ¿La libertad de amar o la seguridad de una amistad inquebrantable? La respuesta estaba más lejos de lo que imaginaba, y la noche parecía más larga que nunca. Los días que siguieron a nuestro beso fueron una mezcla de euforia y culpa. Recordaba ese momento como si fuera una escena de una película, el calor de los labios de José sobre los míos, la forma en que me atrajo hacia él como si quisiera protegerme del mundo. Pero esa protección duró poco. La mirada de Clara al pillarnos era una tormenta. La conocía lo suficiente como para saber que en ese instante se sentía traicionada, desolada, y el dolor en su rostro me partió el corazón como un cuchillo. ¿Qué debería haber hecho? ¿Huir? ¿Pedir disculpas? Estaba paralizada, incapaz de pensar en otra cosa que no fuera el desesperación que se instalaba en mi mente. José a mi lado parecía igualmente desconcertado. Me miró a mí y luego a Clara, como si intentara encontrar una manera de explicar o justificar lo injustificable. Clara, yo comencé, pero las palabras no salieron. ¿Qué podía decir que tuviera sentido? ¿Que el amor no elige? ¿Que no había planeado esto? ¿Que no quería hacerle daño? Daniela, gritó Clara, su voz cargada del dolor de una amistad que estaba a punto de desmoronarse. ¿Cómo pudiste? Confiaba en ti, y tú sabías que yo amaba a José. Estaba paralizada. Esas palabras resonaban en mi mente y me hacían sentir cada vez más pequeña. Clara, yo no quería. No sabía que esto iba a pasar. Yo no sé qué decir. Quizás deberías haberlo pensado antes de actuar, respondió con una frialdad que me cortó como vidrio. Clara se giró hacia José, y la expresión en su rostro cambió del dolor a la rabia. ¿Y tú qué tienes que decir? ¿Esperabas esta oportunidad, es eso? José dudó pero finalmente respondió, Clara, yo no sé lo que sentí. Fue un momento y no sé si. Un momento, interrumpió Clara. Me dices que fue solo un momento como si no significara nada, soy tu novia, debiste haberme respetado. Las palabras de Clara eran como un eco distante, pero la realidad se hacía cada vez más clara para mí. Había cruzado una línea que no podría deshacer. Clara, lo siento mucho. Nunca quise que esto sucediera. Eres mi mejor amiga, yo no. ¿Mejor amiga? Clara se rió, pero no era una risa genuina. Era rabia, dolor, una mezcla de emociones que no podía descifrar. Una mejor amiga no hace esto, has destruido todo, Daniela, todo. En ese momento, lo único que quería era desaparecer. Miré a José, esperando que dijera algo que aliviara la tensión, pero parecía tan perdido como yo. Clara, no lo planeé. Fue un impulso, no sé cómo explicarlo, dijo con la voz temblorosa. Quizás deberías pensar en lo que realmente quieres, José. Porque no voy a quedarme aquí escuchando cómo intentáis justificaros. No hay justificación para esto, dijo Clara, y su expresión se endureció.
Clara, por favor, no te alejes de mí, podemos hablar de esto, intenté, pero la verdad era que las palabras parecían inútiles. ¿Qué podía decir que no sonara vacío? ¿Hablar de qué? ¿De cómo tú y José podéis seguir juntos después de todo esto? No, no quiero esto en mi vida. No soy una amiga que acepta traiciones, respondió Clara, con los ojos llenos de lágrimas. Se dio la vuelta y se fue, y sentí como una parte de mí se rompía. Clara, espera, grité, pero ya era tarde. El eco de sus pasos alejándose resonó en mi mente como un lamento. Daniela, yo, lo siento mucho. No quería que esto pasara, dijo José acercándose a mí, pero me aparté. ¿Qué podía decir que cambiara todo? La idea de que Clara estuviera sufriendo por nuestra culpa me consumía. No lo entiendes, José. No se trata solo de nosotros. Clara, es mi amiga. No puedo simplemente ignorarlo. No puedo. Esto es demasiado doloroso. Me miró con una mezcla de confusión y deseo en su mirada. Pero siento algo por ti, Daniela. Y no sé cómo lidiar con eso. Me siento atrapado, y esto no es justo para ninguno de nosotros. Atrapado, ¿y qué crees que siento yo? No puedo dejar de pensar en Clara. No puedo ser la razón por la que está sufriendo, José, no puedo. Entonces, ¿qué quieres hacer? Ignorar lo que pasó, ignorar lo que sentimos, insistió, su frustración comenzando a manifestarse. No lo sé. Solo sé que necesito tiempo. No puedo manejar esto ahora, dije, mientras las lágrimas corrían por mi rostro. José intentó tocarme, pero me aparté nuevamente. Daniela, por favor, no. No, José. Necesito espacio. Necesito tiempo para pensar en todo esto. No puedo decidir ahora, no así. Todo es demasiado reciente, demasiado confuso. José guardó silencio y la expresión en su rostro era de derrota. Si es lo que necesitas, lo respetaré. Pero no puedo prometer que me alejaré de ti por mucho tiempo. Esas palabras me inquietaron. No sabía cómo responder. En realidad, no quería pensar en eso. Me di la vuelta y me fui a casa, con el peso de la culpa y la confusión acompañándome. En los días siguientes, Clara se distanció de mí. Intentaba ponerme en contacto, pero no respondía. Su silencio era ensordecedor. No sabía cómo reparar lo que se había roto. La amistad que construimos durante años estaba en ruinas, y todo por un momento de debilidad. José tampoco intentaba ponerse en contacto, y eso me angustiaba aún más. Quería saber qué estaba pensando, si todavía me quería, pero no tenía valor para buscarlo, especialmente sabiendo que Clara estaba herida. Finalmente, después de días de silencio, decidí que necesitaba tiempo para mí. ¿Qué era lo que realmente quería? ¿Cuáles eran mis sentimientos por José? Y sobre todo, ¿qué deseaba para mi amistad con Clara? Estas preguntas resonaban en mi mente mientras intentaba distraerme con el trabajo y otras actividades. La verdad era que necesitaba encontrar una respuesta. Así que me alejé no solo de José, sino de todo y de todos. Necesitaba tiempo para pensar, para aclarar mi mente confusa. Los recuerdos del beso, la mirada de Clara, el dolor y la traición seguían frescos, y sabía que tenía que enfrentar todo eso, pero no sabía cómo. Quería proteger la amistad que era tan importante para mí, pero al mismo tiempo, no podía ignorar lo que sentía por José. Y así me sumergí en mis pensamientos con el corazón pesado, buscando un camino que me llevara a un lugar donde el dolor y la confusión no fueran mis únicas compañeras. Mientras caminaba por las calles de Madrid, mi mente era una verdadera tormenta. Las luces de la ciudad parpadeaban como si quisieran decirme algo, pero no lograba descifrar el mensaje. ¿Qué era lo que realmente quería? La pasión abrumadora que sentía por José era solo una llama pasajera o algo más profundo. No lo sabía, y eso me angustiaba aún más. Caminé hasta el parque donde solía pasar horas con Clara, recordando los momentos felices que compartimos, las risas y los secretos. Ahora, todo parecía tan lejano. Me senté en un banco observando a la gente pasar. Niños jugando, parejas de la mano, amigos riendo. Me pregunté si alguno de ellos había enfrentado un dilema como el mío. ¿Qué era lo que realmente deseaba? ¿Ser feliz al lado de José o recuperar la amistad con Clara? La respuesta parecía tan distante como la luz de las estrellas.
Decidí que era hora de buscar un nuevo enfoque. La vida no podía resumirse solo en José y Clara. Necesitaba reconectar conmigo misma. Empecé a salir con amigos a los que no veía desde hacía tiempo, intentando rescatar a la Daniela que se había perdido en este triángulo amoroso. En una de esas salidas me encontré con Carla, una amiga de la infancia que siempre me hacía reír. «Daniela. ¿Cuánto tiempo sin verte?», exclamó abrazándome fuerte. «¿Qué te ha pasado? Has estado desaparecida». «Ya sabes cómo es», respondí, intentando mantener la conversación ligera. «La vida y sus vueltas». «¿Vueltas? ¿Qué vueltas?», preguntó Carla, curiosa. Sentí que debía abrir mi corazón, así que compartí un poco de lo que estaba ocurriendo. Le hablé de Clara, de José, y de cómo todo eso me había afectado. Carla me escuchó atentamente con una expresión seria, pero comprensiva. «Daniela, tienes que recordar quién eres. No dejes que esta situación te defina». Sus palabras resonaron en mí. Necesitaba redescubrir mi identidad fuera de este caos emocional. A lo largo de la semana, fui a fiestas, salí a bailar y me divertí como hacía tiempo que no lo hacía. Pero aún así, una parte de mí seguía inquieta, como si faltara un trozo de mi corazón. Mientras tanto, José no dejaba de enviarme mensajes. Cada notificación hacía que mi corazón saltara, pero dudaba en abrirlos. ¿Qué le iba a decir? ¿Que necesitaba tiempo? ¿Que estaba confundida? Una parte de mí quería ignorarlo por completo, pero otra parte deseaba oír su voz, saber en qué estaba pensando. El sol empezaba a ponerse cuando finalmente reuní el valor para encontrarme con Clara. El café donde solíamos vernos estaba casi vacío, y la atmósfera pesada parecía reflejar nuestro estado emocional. Al entrar, vi a Clara sentada en una mesa en la esquina, con la cabeza baja, mirando su móvil. Mi corazón latía con fuerza y dudé por un momento, pero sabía que no podía seguir huyendo. «Hola, Clara», dije intentando sonar casual, pero mi voz salió temblorosa. Ella levantó los ojos hacia mí, y el dolor en ellos era palpable. Un silencio incómodo se instaló entre nosotras antes de que respondiera. «Hola, Daniela», respondió sin ánimo. «¿Has venido?». Me senté frente a ella, la tensión en el aire era casi eléctrica. El camarero me trajo un café, pero no tenía ganas de beberlo. «Necesitamos hablar», dije, decidida. Clara asintió y continué sobre todo esto, sobre José. Ella inhaló profundamente como si se estuviera preparando para una batalla emocional. «No sé qué esperas que te diga. Tengo el corazón roto, Dani. ¿Lo sabes?». «Lo sé», respondí sintiendo la culpa pesando en mi pecho. «Y lo siento mucho. Nunca quise que esto pasara». Intenté ignorar lo que sentía, pero mi voz falló, y las lágrimas empezaron a llenar mis ojos. «No pude». «No tenías que haberte involucrado con él», dijo Clara, su voz cortante. «Éramos amigas. Siempre pensé que eras diferente». «Soy diferente. Te quiero como amiga, Clara. No quería que esto pasara». «José, él es tan confuso», respondí tratando de justificarme, pero sintiendo que mis argumentos eran débiles. «Fue un error. Un error que dolió mucho», murmuró, mirando la mesa. «Sabes que él también se siente atraído por ti, ¿verdad? No es el tipo de chico que se esconde de algo así. No quiero que él se interponga entre nosotras. Te prometo que no haré nada con él. No quiero perderte», supliqué con sinceridad en mi voz. Clara levantó la vista, y vi en ella una mezcla de dolor y rabia. «No sé si eso es suficiente», respondió, y la tristeza en su voz me golpeó como un puñetazo. «Siento que no puedo confiar en ti ahora». «Por favor, Clara», dije casi en un susurro. «No quiero esto. Solo quiero que podamos arreglar las cosas». Me miró durante un momento que pareció eterno y luego, en un gesto inesperado, tomó mi mano. «Necesito tiempo para pensar. No sé si podré simplemente olvidar todo esto». «Lo entiendo», respondí sintiendo una mezcla de alivio y desesperación. «Solo espero que algún día puedas perdonarme». Clara solo asintió, y sabía que sus palabras eran una señal de que aún había esperanza. Cuando nos levantamos para irnos, el peso de lo que habíamos discutido seguía en el aire, pero había un pequeño sentimiento de alivio.
Habíamos dado un paso, aunque aún era un paso incierto. Mientras caminaba de regreso a casa, no pude evitar pensar en José. Él también estaba en una encrucijada, igual que yo. Cuando llegué encontré un mensaje suyo preguntándome cómo estaba. Dudé un poco antes de responder, pero en el fondo sabía que necesitaba hablar con él. Hola, José. ¿Podemos vernos más tarde? Necesitamos hablar, escribí con el corazón acelerado al imaginar lo que diría. Él respondió casi de inmediato, aceptando encontrarse en un parque cercano. Cuando llegué al parque el sol se estaba poniendo, y la luz dorada proyectaba largas sombras en los árboles. José estaba allí apoyado en un árbol con aspecto pensativo. Se giró cuando me oyó acercarme, y una sonrisa nerviosa apareció en su rostro. Hola, Dani, dijo, pero la alegría no llegó a sus ojos. ¿Qué ha pasado? Tenemos que hablar sobre Clara, dije, y vi la tensión en su cuerpo aumentar. He hablado con ella esta mañana. ¿Y cómo ha reaccionado? Preguntó José con la mirada fija en el suelo. ¿Está dolida, José? Muy dolida, respondí sintiendo que mi corazón se apretaba. No sabe cómo lidiar con esto. Le dije que no voy a intentar nada contigo. No quiero que tengas que elegir entre nosotras. Él suspiró profundamente como si estuviera cargando un peso muy grande. Yo tampoco quiero elegir entre vosotras. Yo no quiero hacerle daño a Clara. Pero no puedo negar lo que siento por ti. ¿Y qué es lo que sientes? Pregunté con el corazón latiendo fuerte. Me siento dividido. Parte de mí quiere estar contigo, pero otra parte sabe que esto está mal, que estoy haciendo daño a Clara, respondió con la frustración evidente en su voz. Tal vez deberíamos tomarnos un tiempo, sugerí, sintiendo que era la mejor solución, aunque el pensamiento de lo que había entre nosotros me entristecía. Para los dos y para Clara. ¿Crees que eso ayudará? Preguntó con la duda evidente en su mirada. Espero que sí, respondí con el corazón pesado. Tenemos que ser justos con ella. No se merece esto. Él asintió y una tristeza mutua se apoderó de nosotros. Lo que era un amor tan intenso se había convertido en un peso insoportable. Se acercó a mí y por un instante nuestras miradas se cruzaron, y sentí que aún había algo entre nosotros. Pero era un amor manchado, un amor que no podía florecer mientras Clara estuviera herida. Después de despedirnos, volví a casa con la sensación de que había tomado la decisión correcta, aunque sabía que las cosas no serían fáciles. Necesitábamos tiempo para sanar, tanto José como Clara y yo. El futuro era incierto, pero había aprendido algo valioso. No podía construir mi felicidad a costa del dolor de los demás. Al día siguiente recibí un mensaje de Clara. Quería volver a encontrarse. El corazón me dio un vuelco en el pecho. ¿Qué más podría pasar? Cuando llegué al mismo café, Clara ya estaba allí, con una expresión decidida. Dani, necesito contarte algo, empezó, y me preparé para lo que pudiera venir. Yo sabía lo de tú y José. ¿Cómo que lo sabías?, pregunté asustada. Me di cuenta de las miradas, de la tensión entre vosotros. Y en un momento de desesperación, incluso lo alenté. Quería ver si realmente me amaba, confesó, y mi mente empezó a dar vueltas. Pero ahora sé que fue un error. No puedo estar con alguien que no está completamente conmigo. Clara, yo no sabía. Lo siento mucho, dije en estado de shock. Solo quiero que tú y José seáis felices. No puedo seguir así, atrapada en una relación que ya no funciona, dijo, y sus palabras fueron como un rayo de luz en medio de la oscuridad. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer?, pregunté preocupada. Voy a seguir adelante. Necesito tiempo para mí para descubrir quién soy sin ti y sin José, respondió Clara, y vi la determinación en sus ojos. Lo entiendo, dije, una mezcla de alivio y tristeza inundando mi corazón. Respetaré tu decisión. Sonrió y por un momento la amistad que teníamos parecía resurgir, aunque de una manera diferente. Espero que tú y José os llevéis bien. Y que algún día podamos volver a ser amigas. Yo también lo espero, respondí con lágrimas en los ojos. Siempre serás importante para mí. Con un abrazo fuerte nos despedimos. El verdadero amor es aquel que respeta la amistad, y de alguna manera, sabía que Clara y yo aún tendríamos la oportunidad de reconstruir lo que habíamos perdido.
Mientras caminaba hacia casa, sentía que, de alguna forma, todo empezaba a encajar. La vida seguía, y estaba lista para enfrentar lo que viniera, incluso si eso significaba dejar el pasado atrás.